María Dolores, gracias por tus palabras cariñosas. Gracias a Rafael Leopoldo Aguilera, director del IEAD, que intervino en primer lugar. Y buenas tardes, amigos, familia, compañeros, antiguos alumnos de Celia, y un saludo especial para mis alumnos del taller de narrativa de Almería y de Roquetas de Mar. Y gracias, estoy echando el ojillo por ahí a Sensi Falán por la sorpresa que nos depara al final de esta intervención mía. Estoy sufriendo de ver que hay algunos de pie, no sé la forma, por ejemplo aquí hay un sitio libre y no sé si hay algún hueco, entonces me da miedo de que estén de pie, no sé si hay por ahí alguna silla, algún banquito, algo, como se hacía antes en las iglesias, que siempre había recursos de buscar algo, algún banco, etc. Bueno, gracias a la Diputación de Almería y a su Instituto de Estudios Almerienses por la publicación de las cartas de Celia. Conocemos la obra literaria de Celia Viñas, considerada por muchos, y se han hecho encuestas en periódicos locales, como la persona más influyente, pedagógica, cultural y socialmente del siglo XX en Almería. Sin embargo, ha permanecido inédito hasta ahora el tesoro de sus cartas. Lo mejor, en mi opinión, salido de su pluma por su sinceridad, belleza y retratos de aquellos años 40, 50, de España en general y de Almería de forma especial. Celia Viñas, ya se ha repetido, nació en Lérida el 16 de junio de 1915, precisamente hoy hace 100 años. Tras obtener el número 1 en las oposiciones a cátedra de Lengua y Literatura de Enseñanza Media, llega a Almería el 8 de marzo de 1943. Dice así: y por fin un ancho paseo de palmeras, paseo del Generalísimo. Me doy cuenta de que estamos en el célebre Paseo del Príncipe y el auto se detiene y una nube de niños sucios se pelean como pilluelos árabes por llevarme la maleta. Hotel Simón, pregunto. Qué bonita, o las campanas en este patio. Esto es una maravilla. La pena es que haya gente de pie. Me preocupa. Me contesta, está a 2 pasos. Y a las 7 de la tarde entramos, mi maleta y yo, en el Gran Hotel Simón. Habíamos salido a las 10 de la mañana de Murcia. Así describe su llegada. Este y el resto de fragmentos que iré leyendo de forma breve pueden completarnos en el libro que presentamos y que ya han visto ustedes en la entrada. Este libro que les presento en 15 o 20 minutos me ha llevado casi 2 años de ordenador, siempre acompañado de una buena lupa para ir descifrando líneas, palabras, etc. Los subrayados que en las cartas aparecen, y ya me lo comentó mi amigo Rafael Leopoldo, son de Celia. Es decir, Celia subrayaba, metía en círculos, escribía en los márgenes, al principio de la carta, después de firmar, etc. Es decir, no son míos. Sí son mías alguna que otra errata que ustedes encontrarán en el libro. Tuvo una importancia tan significativa en aquellos años de posguerra que rebasó los límites de Almería. Fue una profesora entregada a su trabajo y adelantada a su tiempo. Fue un regalo para nuestra tierra. Fue un grano de trigo sembrado demasiado prematuramente. Murió el 21 de junio de 1954. Tenía 39 años y en el cementerio de Almería está enterrada. En el desnudo paisaje almeriense acababa, repito, en septiembre de 1953 se había casado con Arturo Medina Padilla, catedrático de Escuela Normal de Magisterio, quien después organizó su archivo y publicó la mayor parte de su obra que había dejado inédita. Quiero aprovechar este momento para saludar a Antonio Morales, sobrino de Arturo, sobrino de Celia, que está presente aquí en la sala. Este libro, con más de 500 páginas, 510 páginas, solo recoge las cartas dirigidas a su familia de 1943 a 1949. La he agrupado por años naturales, me ha parecido mejor que por años académicos. Faltan, por tanto, las de 1950 al 54.
salvo la última que ella escribió, que se recoge en el libro a modo de epílogo, por ser un testimonio escalofriante sobre la frustrada ilusión de ser madre. Había escrito en una ocasión: me decía ayer uno de mis buenos alumnos que mi cualidad preponderante en clase es siempre la maternidad. En sus cartas, llenas de vida, nos abre las puertas de su alma de par en par y nos entrega sus pensamientos, sus deseos, su estado de ánimo y al mismo tiempo la minuciosa descripción de sus agudas observaciones. Habla de sus proyectos literarios, de su instituto y sus clases, de sus vivencias culturales, de sus excursiones por toda la provincia, de sus viajes. Constituyen su verdadera autobiografía, la mejor fuente para conocerla. Voy a ir pasando muchos textos, muchos fragmentos, para que esto no se haga muy largo. Desde el primer momento de su llegada a Almería mantiene una asidua correspondencia con sus padres y hermanas. Era una necesidad para ella. Les comenta todo. Dice en un momento: yo tengo que contaros todo, todo, todísimo todo. Les cuenta de manera detallada sus impresiones sobre el paisaje, los compañeros, los alumnos, la ciudad, sus calles, etc. El mejor ejemplo es la carta que inicia este epistolario con fecha 24 de marzo de 1943. Son 8 cuartillas por ambos lados, es decir, 16 páginas. Y se ha escaneado íntegro el texto en el libro, y ese texto lo tienen ustedes también en la exposición que hay en el Patio de Luces en la Diputación. Allí está el original que, de una forma totalmente generosa, me envió y nos envió para la exposición la sobrina de Celia, que acabamos de ver en el vídeo. Impresiona su conocimiento de nuestra geografía, de nuestro paisaje y de sus gentes desde el primer momento de su llegada. La descripción del recorrido que hace desde Huerca-Lovera hasta la ciudad está lleno de detalles bellamente narrados. Es decir, le basta con venir en el auto, como ella dice, y después escribe en la carta y recojo brevísimos fragmentos. Huerca-Lovera ya es Almería, y Almería leyenda negra. Y más allá de Huerca, un verdadero paisaje lunar, montes y montes, y más montes completamente pelones, sin un arbolillo, sin una mísera hierba, una acuarela sin el verde, cielo y monte, nada más. El automóvil se detenía en algunos cruces de caminos donde dormitaban unos guardias civiles, bajaba un hombre, subía una mujercita y seguía corriendo el coche, subiendo montes y bajando montes, sin ver nada más en mucho rato. En uno de los cruces de camino intentaron que subiera al automóvil una muchacha loca, una muchacha de pelo alborotado y ojos maravillosos. Cuando nos vio a todos tan seriamente sentados en nuestro asiento respectivo y con unas caras de palmo, unas caras de kilómetros y kilómetros, se negó a seguir en el coche y se bajó gritando: «¡Están locos! ¡Están locos! ¿A dónde irán metidos así en una caja? ¡Están locos!». En Cuevas hace una descripción desde Huerca hasta Almería y yo solo doy 4 apuntes, los demás están en la carta. En Cuevas ya no fueron dementes, fue una avalancha de mendigos de todas las clases, niños, ancianos, mujeres, y pronunciando perrica con una elevación ya característica de la voz muy de Almería. Aquí la gente no habla muy andaluzado, tan solo en la S se nota el sur de España. Pero lo característico es hablar en un tono elevadísimo. Hablan casi a gritos. Yo creo que es verdad, ¿eh? Los primeros días me costaba dormirme por la noche. Oía a la cocinera, que está 3 pisos más abajo, discutiendo con el mozo. Y por las mañanas los viajeros que tenían que salir a estas horas absurdas de los trenes decían adiós en la puerta y ya me despertaban a las 5 de la mañana. Cuevas fue el primer sitio de la perrica. Me gustó el pueblo blanco, limpio, con palmas y muchas sementeras. Todo esto después va a ser un elemento común en sus cartas, hace repetidas descripciones en su recorrido por la provincia
y sobre todo sabéis que frecuentaba mucho el pueblo de Antas, donde estaba su alumna, una de sus alumnas predilectas, de Adea Fuente y la familia, y donde estaban las monjitas de San Vicente de Paúl, con las que ella tenía una relación muy grande, y cuando se sentía decaída o enferma, etcétera, pues se refugiaba allí con ella, llegaba tranquilamente y pasaba pues un fin de semana, unas vacaciones, etcétera. He pasado unos días magníficos en Antas, invitada por las hermanas de San Vicente de Paúl. Bueno, las monjas estas son realmente simpáticas. Tienen gallinas, cerdos, un cortijo, una casa con piano y almohadones bordados en cruceta. Ya os contaré con detalle porque han sido unos días estupendos. En 7 días engordé 3 kilos. Me trataron a cuerpo de señora de Perón y hubo llantinas cuando me fui. Yo también lloraba montada en mi mula. Sigue hablando, ahora le toca a Mojácar. Dice, una mañana fuimos al típico pueblecillo de Mojácar. Morisco Torreón hoy casi en ruinas sobre el mar. De allí se rumorea procede la familia de Walt Disney. Es un pueblo de golondrinas, emigración sin vuelta. Las casas se arruinan, se desmoronan. Uno de estos pueblos malditos para mis futuras novelas. Me presentaron desde el alcalde, que es a la vez barbero y sacristán, hasta la curandera, hija de la última bruja de la localidad. El cura no salió a recibirme porque no lo hay. Tiene que subir con un borrico desde Turre, y es el que sudaba el día de San Francisco en su sermón delante de la catedrático de literatura. ¡Qué misa! Van este día a la iglesia gente que no ha estado en ella desde hace años. Bajan de Sierra Cabrera a la feria y comen y duermen en la iglesia. El pobre cura, absolutamente solo, tiene que bregar con todo el mundo. Antes de comenzar el sermón, empezó a echar niños a la calle y en la misa gritó que aquello no era ni un cine ni un teatro. Igualmente por el poniente, dice de Adra, lo pasamos allí estupendamente. Y el viaje fue de los que se recuerdan. En un camión frutero que prestó un muchacho de Sesto, recorrimos los 50 kilómetros cantando y bromeando todo el tiempo. El curita iba con el chofer y arriba, a cielo descubierto, íbamos los 43 excursionistas. Visitamos la albufera que ya conocía yo de años atrás en una cacería de patos sin patos, y al mediodía llegamos a Adra. Fenicia y blanca como en sus orígenes. En 24 de octubre hacía ya un calor tropical de chirimoya y caña de azúcar. Los muchachos se bañaron y tuvimos que quitarnos los calcetines y subirnos las medias. Comimos en la playa y comimos bien. Ya conoce mamá el jamón andaluz. Y un chico trajo ya matanza de su pueblo serrano, que era habla. Hubo paseo en barca y remojones graciosos. Son igualmente preciosas las descripciones de sus excursiones. Solamente un pequeño detalle. Atravesamos un pueblo, Aulago, que jamás podré olvidar. Algo trágico, en ruinas, desmoronado y quieto como el esqueleto de un pájaro podrido. Y torrentera seca y barrancales y cerros y más cerros. Una soledad tan dulce y tan melosa que daban ganas de quedarse allí. Algunas casuchas construidas con pizarras, oscuras, más soledad, torrenteras secas, barrancos secos, seco y seco todo. A Celia, una de ya algunos compañeros, alguien que ha comprado el libro, me dice, bueno, esto de la cuestión económica, es que aparece muchísimo en sus cartas la cuestión económica. Celia tenía como una obsesión mandarles dinero a su familia, porque sus padres se habían pasado apuros después de la guerra, ya que el padre, como ustedes saben, era profesor de magisterio, había sido depurado. Escribió entonces, pensé en las luchas de mi casa, no se podían pedir unos zapatos a fin de mes. Les dice a su familia, no sé si estos días me marcharé a Bédar, depende de un camión que sale o no sale y que me llevaría gratis. Ya os escribiré, seguramente iré a Baza de Matanzas y a Guadix a mi vuelta de Palma en Navidad. Cada día me gusta más viajar y cuando puedo hacerlo en este plan súper económico, pues me aprovecho. La ciudad de Almería, otro elemento común en sus cartas, voy a leer
unos brevísimos fragmentos. Así se encuentra Almería a su vuelta de vacaciones. En la terraza, perdón, voy a beber un poquito de agua. En la terraza del hotel, y un domingo por la mañana, un solazo andaluz sobre las azoteas y las palmas esbeltas abanicando el cielo azul de mapa. El campanario de San Sebastián no se ha movido durante mi ausencia. Ahí está intacto. Y ahí también está la Alcazaba, el cerro de San Cristóbal, la cúpula de San Pedro, la espadaña de la catedral, y entre el castillo de San Telmo y el Cabo de Gata, el mar que tampoco se ha movido, aunque yo no estuviera aquí, en mi Almería, para mirarlo y velar pedagógicamente por él. El Hotel La Rosa también es el mismo, y es también la misma mi habitación, la número 96, con su ventanal sobre los pequeños cerros, sus 2 sillas, su armario de luna, su camita metálica y aquella mancha sobre la ventana que yo conozco muy bien y que las lluvias han agrandado durante mi ausencia. Estas fotografías literarias, como por ejemplo, son estos unos días en Almería de una perfección clásica. Qué luz, qué cielo, qué mar y qué dulzura en las azoteas blancas y las modestas torres de nuestras iglesias. Es una enamorada de nuestro mar. Escribe, pequeño detalle. Las niñas de segundo curso me pidieron que fuéramos de gira, como aquí se dice. Y una buena mañanita, después de la misa en la Virgen del Mar, Celia, mujer progresista, mujer liberal, iba habitualmente casi todas las mañanas a misa, comulgaba antes de ir a clase. Nos fuimos carretera adelante hasta el Palmer, una magnífica playa en la carretera de Málaga, a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad. Desde allí unas cuantas nos subimos a un cerrito y pudimos divisar uno de los paisajes más maravillosos de costa que yo he visto en mi vida. Creo que esta gente de Almería es tonta. La mayoría de niñas que venían conmigo no habían ido más allá del parque. 2 o 3 niñas habían llegado en automóvil y conocían la playa. Ninguna había subido al cerro por la torrentera que tomamos, ni visto la maravilla del mar allá a nuestros pies. Un mar brillante de trópico, un mar antillano, desnudo y bello, como en una acuarela infantil o en un cromo italiano. Bien, todo esto pasamos. Celia, en sus cartas, aparte de todas estas descripciones, habla de ella, habla de temas, del amor, de la felicidad, de la religiosidad, de sus alumnos, va expresando sus opiniones. Es una mujer que va a la Asamblea Cervantina, a Madrid, se reúne con grandes escritores, entabla amistad, por ejemplo, con José María Pemán, y en uno de sus comentarios dice que todos aquellos asambleístas, catedráticos, académicos, etcétera, pues tenían un nivel de bachillerato aproximadamente. Dice, se equivocan hasta en datos de Cervantes, confunden fechas, etcétera. Lo dice de una manera, como bien decía su sobrina, de manera irónica. Repito, dice, está en todo, hasta en los mínimos detalles, como por ejemplo al comunicarle la muerte de una hija de los Cuadrado. Les dice en una carta, creo que mamá podría escribir una carta de pésame para la familia Cuadrado. Papá podría ocuparse de la ortografía de esa carta. O al hablarles de sus alumnos, por ejemplo, le dice, se ha ido a América Manolo García Ferre, el niño que me ilustró El trigo del corazón. Ya sabéis que Trigo del corazón es la primera obra poética de Celia Viñas, que la publicó en 1946. Y quise que se llevara un recuerdo mío. Le compré unos gemelos laminados de oro. Yo creo que se los merecía. En algunas cartas expresa sus preferencias literarias. Leo algunas noches a Federico García Lorca. Sabéis que era su gran poeta junto con Machado, Miguel Hernández, y ella explicaba con plena naturalidad. Aquí hay alumnos que saben de esto mucho más que yo, alumnos de Celia. Dice, he conseguido casi todas sus obras. Me gusta tanto como el té en casa de los Anchoriz, la familia de Leopardo Anchoriz, etc.
Vitalismo es la palabra que siempre la he definido yo como vitalista. La propia Celia afirma: ni un momento de reposo. El año que viene siempre digo lo mismo y soy incorregible. Soy demasiado rica en posibilidades. Doy clase bien, me gusta bailar, nadar, caminar por el campo, leer, escribir poemas, el cine, la música, todo, hasta comer embutidos. ¡Qué vitalidad! Y qué lástima no tener 3 o 4 vidas para vivirlas intensamente todas. La verdad, no sabría cómo pasarme la vida sin trabajar. ¿Será un vicio el trabajo? Muchas veces he creído que sí, que es mi gran vicio, mi único vicio. Muchas veces he pensado que hasta que no vengáis aquí en plena faena mía, no podéis haceros cargo de cómo trabajo. Son frecuentes sus reflexiones, por ejemplo, sobre la felicidad. Dice: merecer la felicidad no es una cuestión de suerte, es una cuestión de fe y de trabajo. Los mejores triunfan en una realidad que poco tienen que ver con los talonarios de cheques. Le dicen otra a su madre: piensa ahora en lo felices que hemos sido en casa y en la magnífica escuela que hemos vivido en el trabajo, en el amor a nuestros semejantes, en la rectitud de conciencia y en la dignidad personal. Si algo somos hoy, o si en algo valdremos mañana, todo lo debemos a vosotros. Conozco auténticos genios que no serán nunca nada por falta de ejemplo familiar y de apoyo moral. Seres inteligentísimos que se sienten fracasados o desgraciados. Tiene un sentido crítico tremendo. Celia en sus cartas da un repaso a muchísimas cosas y siempre me ha gustado la crítica a las comunicaciones de Almería con el resto de España. Hablamos del 43-44 y parece que fue ayer. Habla de las penalidades y problemas del trayecto en tren desde Murcia. A la mañana siguiente, Arsenio, de artillero tal, me despedía en la estación de Murcia. Comenzó una nueva etapa de lectura, de saboreo de croquetas, y casi no charlé con mis compañeros de departamento hasta que descarrilamos. Palabra, ¿eh? Descarrilamos. Nos salvó la vida un vagón de esparto sobre el que fuimos a dar al salir de la estación de Tíjola. En estas líneas hay mucho sabotaje y el susto fue morrocotudo. Yo no perdí de vista el equipaje y no me moví de mi asiento en rampa, el vagón con 2 patas arriba, hasta que el jefe de la estación, con el jefe de tren, decidió cortar 4 o 5 unidades y continuar como fuera. Los de primera nos embutimos en segunda. Yo, con una suerte bárbara, pillé un sitio y entre cestas, niños enfermos, algún herido leve, militares y una compañía de varieté que después he visto actuar en Almería, sostuvo una animada conversación con un capitán que tornaba a África y que sí por poco baja en Guadix. Desde esta estación hasta Almería estuve durmiendo como una bendita en un vagón completamente a oscuras, y a la 1 de la noche bajaba en la estación con mi equipaje intacto y un humor excelente. Bien, después habla el texto, me comentaba un compañero, dice: no, es que al libro le falta un índice onomástico. Efectivamente, pero ese índice onomástico pues tendría 30 o 40 páginas, porque todo el libro son nombres, apellidos, personajes: Hipólito Escolar, Juan Cuadrado, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Eugenio Dor. Todo esto son amistades de Celia: Pemán, Carmen Conde, Balbuena, Blecua, Díaz Plaja. Y si es de Almería, pues ¿qué os voy a contar? Los Anchori, los Cuenca, Gaspar Cuenca, etcétera, 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 por nombrar. Hubo 2 nombres que sí quiero destacar, 3 mejor, 3. Uno fue don Francisco Saisán, director del instituto, con el que Celia tuvo una gran amistad. Don Andrés Pérez Molina, el padre espiritual y apoyo de Celia en muchos momentos. Y Jesús de Perceval. Fueron grandes amigos y los 2 pilares y compañeros de los avatares del movimiento Indarya. Celia siempre le habla a sus padres y hermanas de sus alumnos. Dice, por ejemplo: os estoy dando la lata con mis chicos, pero es que todos hablamos de lo que constituye nuestra vida, y mi vida la constituyen mis alumnos.
Aparece con frecuencia su carácter bondadoso y este sentido maternal. Qué poco me gusta suspender. Sigo siendo, después del profesor de religión, el miembro del claustro que puntúa más alto. Pero siempre cae alguien y a mí me duele como los niños no pueden imaginarse. Dijo también: solo suspendo en casos graves de ortografía y mentalidad. Las cartas de Celia se leen como si fuera una novela de intriga o de suspense. No quiere interrumpir su lectura porque siempre espera algo nuevo, alguna noticia, algún acto, algún nombre propio dentro de la trepidante actividad de la profesora. Es como una rueda que gira sin saber qué aparecerá en la siguiente vuelta. Hay una mezcla de acontecimientos, de tiempos que va recogiendo a lo largo de sus cartas. Bien, no sé si esto ya debería acabarse. Habla precioso de las fiestas de Antas, etc. Pero yo voy a cortar. Dice: bajé en Zurgena y esperé 3 horas en un ventorro junto a la estación a que saliera el coche del Caíto, y con soldados, gitanas recién operados, emigrantes que tornaban y sevillanos que iban a la feria, llegamos a la venta de la Leonarda. Con el factor de la estación, un muchacho amigo de Antas, fui al pueblo y llegué justo en el momento del entierro. Dan ganas de morirse en este pueblo. Aquí hay arte para la muerte, alta escuela de morirse y de que lo entierren a uno en esta tierra. El contacto con la figura de Celia a través de sus cartas es enriquecedor. Su figura seduce por su talla y su categoría humana y profesional. Disfrutemos con la lectura de estas cartas llenas de emoción, cariño y amor a nuestra tierra. Su publicación por parte, ya lo dije al principio, de la Diputación de Almería y del Instituto de Estudios Almerienses era necesaria, y estamos seguros de que este libro contribuirá a un mejor conocimiento de aquellos años, de aquella Almería y de esta profesora que, a pesar de su muerte tan temprana, ha sido semilla de tantos frutos. Y ya que estamos en el apartado de acción de gracias, quiero añadir mi especial agradecimiento a la familia Viñas Olivella porque han autorizado esta publicación, y en particular a la sobrina que hemos visto en el vídeo, ya que a ella he recurrido a lo largo de estos 2 años para aclarar palabras, frases. Ella me ha enviado notas, comentarios y todo de una forma desinteresada, y además conseguí casi a última hora que hiciese un bellísimo prólogo que nos da una visión de Celia desde la otra orilla del mar, es decir, desde Mallorca, cómo ven en Mallorca su amistad, su familia, etcétera, Celia Viñas. Creo que es muy interesante. Ayer me envió 2 correos y yo creo que merece la pena por lo menos leer el segundo. Un correo que me pide que por favor en mi intervención pues lea este correo. Dice: amigas y amigos almerienses, en nombre de la familia de Celia Viñas estoy muy contenta de ver la edición de estas cartas de mi tía Celia. Para mí han sido un descubrimiento, ya que he visto, es que ella se ha visto obligada a leer las cartas, es decir, tenía que leerlas, ya que he visto una Celia espontánea y sincera. Son las cartas del enamoramiento de Celia por Almería y las de su dedicación absoluta a sus niños. Espero que también sea un descubrimiento para los futuros lectores de las cartas. Y ello ha sido posible gracias al trabajo de transcripción paciente, y perdonad la inmodestia, laborioso y riguroso del doctor Francisco Galera, a quien estoy muy agradecida por su dedicación siempre a Celia Viñas. También quería dar especialmente las gracias a la Diputación, al Ayuntamiento de Almería y al Instituto de Estudios Almerienses por la pulcra edición y por todos los actos de homenaje de este centenario que están celebrando. Finalmente, gracias a la gente de Almería por conservar el recuerdo y el espíritu de mi tía Celia Viñas. Quiero acabar, qué mejor, con estas palabras de su sobrina, dándole las gracias por la atención. Que disfruten ustedes con la lectura de estas cartas y que el recuerdo de Celia, de
después de este primer centenario de su nacimiento, siga vivo entre nosotros y que especialmente los jóvenes mantengan encendida la luz de su palabra. He dicho. Gracias.